Es sumamente importante y siempre les digo a mis niños que tuve nutrición que el análisis de laboratorio es posiblemente la parte más importante para pues conocer cuáles deficiencias tiene, además del déficit calórico y demás. Entender la enfermedad, entender cómo podemos ayudarlo, porque también la nutrición no solamente se limita a la nutrición pues deportiva, ¿no? Sino que también nos enfocamos en pacientes con enfermedades y que tienen déficits pues muy similares. Ahora, tú comúnmente cuando haces el análisis del laboratorio puedes pedir el primer tubito, que es un tubo moradito, que tiene EDTA, ¿sale? El EDTA normalmente es un anticoagulante, es decir, lo que sea que yo deba conseguir en esta muestra para empezar, el objetivo es que no se coagule. Ahora, una vez que no se coagula, yo puedo obtener una cosa que se llama biometría hemática completa, ¿sale? Entonces, de la biometría hemática yo puedo obtener qué está pasando con tus células, ¿sale? ¿Qué está pasando con tus células? Obviamente, recuerda que todo esto son tomas de muestra sanguínea venosas. Lo que sacamos de aquí, número uno, son el análisis de los eritrocitos. Eritro significa rojo. El otro término que vas a escuchar muy comúnmente se llama leucocitos. Leucocitos. Así es. De nomás para recordar un poquito de terminología, recuerda que el término citos hace referencia a células. Entonces, citos, células. Eritro, rojas. Citos, células, leuco, blancas. Entonces, son células rojas y células blancas. Y además nos da un tercer análisis, que es el análisis de las plaquetas, ¿sale? Los eritrocitos son los glóbulos rojos. De hecho, tú cuando sangras, o sea, lo que le da la coloración roja a nuestras células a nuestra sangre, es una proteína que se llama hemoglobina. Entonces, haz de cuenta que los eritrocitos son células como de color rojo, muy gorditas. Es una célula en esencia roja, cuya única misión es acarrear oxígeno por todo el cuerpo. Mientras que un leucocito son las células inmunitarias. Entonces, un eritrocito se encarga de acarrear oxígeno, un leucocito es inmunitario, ¿sale? Y las plaquetas, como tal, nos ayudan a coagular, ¿sale? Nos ayudan a coagular. Por ejemplo, en una biometría hemática te van a dar un chorro de cosas, pero no todo eso te sirve, pues. Y te dice biometría hemática. A pesar de que te digan 1000 cosas, te vienen un chorro de números y variables, tú enfocada en las únicas 3 cosas que buscas. ¿Cuáles son las 3 cosas que buscas? Eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y ya, no ocupas nada más, ¿ok? Primero, de la fórmula roja, o sea, esta que te dice se refiere a los eritrocitos. Es una forma muy elegante de decir eritrocitos, ¿sale? Ahora acá dice eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. Los dos que nos van a servir, que utilizamos como parámetro para diagnosticar anemia, ¿sí? Son la hemoglobina y el hematocrito. Tú, para poder cargar oxígeno dentro del eritrocito, tiene que ir unido a una proteína que conocemos como hemoglobina, ¿sale? La hemoglobina se agrega así, HB. La hemoglobina es algo que nosotros utilizamos para saber qué tantas proteínas de transporte de oxígeno tienes en todos tus eritrocitos, ¿ok? Aquí estás preguntando cuánta hemoglobina tenemos. Y el hematocrito, Diana, nos indica cuántos cantidad o número de eritrocitos tenemos. Tenemos 15, tenemos 40, tenemos ¿qué? ¿Sale? De hecho, el laboratorio más comúnmente utilizado para esto es la hemoglobina. Que la hemoglobina normalmente se encuentra, dependiendo de tu laboratorio, de 11 hasta 15 es su rango normal o su rango fisiológico. Ahora, se miden gramos sobre decilitros. Eso significa lo siguiente, que si tú tuvieras menos de 11 gramos sobre decilitro de hemoglobina, o sea, qué tanta hemoglobina tienen tus eritrocitos, se le llamaría anemia. Y si tú tienes más de 15 gramos sobre decilitro, se le llamaría poliglobulia. Poliglobulia. Muchos poliglobulia, glóbulos rojos. Y el otro rango, que es el hematocrito, que es cuántos eritrocitos tienes, lo medimos en porcentaje, ¿sale? Y el hematocrito se mide más o menos como del 37 al 50%. Pero mira, de hecho, yo a todos mis niños, cuando les doy clase, por ejemplo, de medicina o de nutrición o de psicología, yo siempre les digo, ¿sabes qué? Pues apréndete un valor normal. Yo, en vez de decirle, bueno, quiero que se aprendan 11 a 15 gramos sobre decilitro. No, pues apréndete, que son el rango normal de hemoglobina, son más o menos como 14 gramos sobre decilitro. Ahora, otro dato interesante es que adivina de dónde conseguimos la
derivados de la hemoglobina para poder hacer hemoglobina en nuestro cuerpo. Interesantemente, de la dieta, ¿sale? De hecho, es común que pacientes que tengan anemia, tú, para compensar esto, incrementes la ingesta proteica, sobre todo de carnes. Ahora, ¿sabes por qué las carnes, sabes por qué se llaman las carnes rojas rojas? No. Las carnes rojas son, por ejemplo, la carne de vaca o de algo así. O sea, a lo que voy es que existen alimentos que, sobre todo el músculo, de hecho, el músculo que tú sacas es lo que comemos en realidad, por ejemplo, la carne de pollo, la carne de res, la carne de pescado, todo eso tiene, el objetivo es transportar oxígeno a ese músculo. Entonces, es normal que tengan una amplia cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, parte de un tratamiento para la anemia que se define como una hemoglobina baja, es, ¿sabes qué? Bueno, voy a tratar de incrementar tu ingesta proteica para tratar de elevar la cantidad de hemoglobina que tú puedas producir a partir de lo que tú consumiste, ¿no? Es importante que sepas que el mayor sitio de donde tú puedes obtener como fuente de hemoglobina es la carne roja, ¿sale? En pacientes con anemia es común que aumentamos su ingesta proteica, sobre todo con carnes, ya sea rojas, pero también pollo, pescado, lo puedes obtener de igual manera, aunque es un poquito más efectivo aumentarlo con carnes rojas. ¿Hasta ahí todo bien? Tú sabes cómo se produce, bueno, te voy a explicar cómo se produce los eritrocitos. Haz de cuenta que tenemos huesos, ¿verdad? Hay huesos largos y huesos cortos. Y en los huesos largos, Dianita, tenemos en el puro centro una cosa que conocemos como médula ósea, ¿sale? De hecho, ¿has comido alguna vez, ¿cómo le llaman? Tuétano. ¿Has probado el tuétano? Sí. Bueno, el tuétano es médula ósea, entonces haz de cuenta que literal es como la grasita del hueso. O sea, si tú rompes un hueso, en el puro centro tiene como grasa, ¿sale? Uh-huh. Pero lo interesante es que en la médula ósea normalmente hay un conjunto de células que se llaman células madres hematopoyéticas. Significa que en las células madres hematopoyéticas, estas células que están por acá, haz de cuenta que tienen el potencial de poder convertirse en eritrocitos, en leucocitos o en plaquetas. Entonces, normalmente, tú para poder sacar los eritrocitos, tú ocupas una hormona que se llama eritropoyetina. Voy a abreviártela como EPO, ¿sale? Pero esta eritropoyetina, para que pueda estimular a nuestro hueso, normalmente la tiene que producir otro órgano, ¿sale? Uh-huh. Este otro órgano se llama riñón. Entonces, el riñón tiene el potencial de percibir una cosa que se llama presión parcial de oxígeno, PO2. Es decir, qué tanto oxígeno diluido tienes en tu sangre, ¿sale? Cuando tú, Diana, tienes bajas concentraciones de oxígeno, la cantidad de eritropoyetina sube y tus eritrocitos totales suben. Si tú no tuvieras oxígeno, significaría, oye, pues no hay oxígeno, ocupo más eritrocitos para cargar más oxígeno, porque no está en sangre, ¿no? Entonces la intención es esta. O ponte a pensar también, cuando te da hambre cuando ya comiste o porque no has comido. Porque no he comido. Claro, entonces, ¿cuándo crees que vas a producir más eritrocitos para cargar oxígeno? Cuando no tienes oxígeno, que es más o menos, así funciona prácticamente todo en el cuerpo. Como que todo se regula. Entonces, es prácticamente lo mismo. No tuvieras oxígeno, ¿qué le pasa a tu cantidad de eritrocitos? Se tiene que producir más Así es. ¿no? Excelente, o sea, a lo que voy es esto, ¿no? Entonces, una de las causas de poliglobulia significa que no tuvieras oxígeno, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, te voy a contar una pequeña experiencia. Yo fui deportista como alto rendimiento acá y fui a Olimpiadas Nacionales y así, pero bueno, a lo que voy es que ocasionalmente nos llevaban, por ejemplo, a entrenar a Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, o de hecho ahorita ya se están empezando a vender unas máscaras que son como máscaras hipóxicas. Sí las has visto, ¿no? Como para correr así. Entonces, el objetivo de esas máscaras es literalmente bajarte el oxígeno para que tú produzcas más eritrocitos de manera mecánica. Uh-huh. ¿Sale? Y de hecho, no es raro que una de las causas de poliglobulia es, por empezar, en un paciente entrenado, pero bueno, obviamente es muy leve, ¿no? La diferencia que se aumenta, pero lo interesante es que en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades respiratorias,
Por ejemplo, un fumador de manera crónica, enfermedades respiratorias. Vamos a poner aquí patologías crónicas. No todas, sino algunas, por ejemplo, te voy a mencionar las más comunes. Enfisema pulmonar, bronquitis crónica, que son las que te dan una neumoconiosis, o sea, cualquier cosa que no te pueda permitir respirar de manera crónica. ¿Has visto, por ejemplo, que los fumadores después de muchos años andan con un tanquecito de oxígeno para llevarlo a todas partes? Y es porque no tienen oxígeno, ¿sale? Entonces, hasta ahorita hemos visto ¿cuál es la causa de poliglobulia? Patologías respiratorias, pero tú también lo puedes inducir con ejercicio. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Bueno, y vamos a ver ahora qué es anemia, ¿sale? Anemia entonces se define como una hemoglobina debajo de 11 gramos sobre decilitro, ¿sale? Ajá. Hasta ahí todo bien. Sí. Ahora, sí, yo puedo tomar en cuenta también el hematocrito. El hematocrito, recuerda que es cuántos eritrocitos tengo yo. Y recuerda, se mide en porcentajes. Normalmente va de 37 hasta el 50%. No me interesa que te aprendas todo, solamente apréndete el rango más común, el más común. Si acá era algo con un 4, el 14 gramos sobre decilitro, ahora en hematocrito me interesa que te sepas que es el 40% de hematocrito, es lo normal, ¿sale? Ok. Entonces vamos a decir que bajo de 37, igual, sería anemia. Y más de 50 es lo mismo, te daría poliglobulia. Entonces, te voy a contar por qué es importante que sepas las dos. Tú puedes hacer diagnósticos, Diana, de anemia Sí. con hemoglobina o con hematocrito. No ocupas las dos. Ok. Oye, Pavel, pues no entiendo qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, date cuenta, para empezar, su hemoglobina estaba prácticamente normal, está en 13.1, pero por ejemplo, su hematocrito sí se encuentra abajo, estuvo en 37. Entonces, a lo que voy, Diana, es que tú no necesitas los dos, o sea, hemoglobina y además hematocrito para decir, tiene anemia. Con uno que tengas basta, ¿sale? Si además tiene datos clínicos y demás. Ok, ¿hasta aquí todo bien? Sí. Bueno, entonces ya tenemos los eritrocitos. Ahorita vamos a ver las causas de anemia. Entonces, el único siguiente valor que te tienes que aprender es, bueno, ¿qué está pasando con el volumen corpuscular medio? ¿Sale? Por ejemplo, si tú te pesaras, Diana, nosotros nos medimos en kilogramos, ¿no? Yes. Así es. Pero los eritrocitos, haz de cuenta que tienen una pequeña báscula para saber si están gorditos, si son chiquitos, si están más o menos. Entonces, a eso le llamamos el volumen corpuscular medio. Digamos, Diana, te voy a decir cuánto peso yo. Yo peso, a mí te iba a preguntar a ti, pero dije, no, a Chansey no le gusta. Pero bueno, yo peso 74 kilos, ¿ok? Ajá. Según el índice de masa corporal, yo estoy con sobrepeso. No me siento con sobrepeso, pero ya sabes. Entonces, haz de cuenta que existe un rango normal de peso pues, para todas las personas, ¿no? Entonces, es igual, o sea, hay un rango normal de lo que deberían pesar los eritrocitos, ¿sale? Que conocemos como volumen corpuscular medio. Entonces, por acá tenemos el volumen corpuscular medio. Y el volumen corpuscular medio, tienes que saberlo porque es el peso normal de un eritrocito. Va normalmente desde 80 a 100 fentolitros. Tú puedes tener eritrocitos como de bajo peso, de peso más o menos y de peso alto. Entonces, por ejemplo, hay eritrocitos muy chiquitos, hay eritrocitos de tamaño normal y hay eritrocitos muy gordos. ¿Vale? Un eritrocito normal debería pesar entre 80 y 100 fentolitros, que es lo normal. A las anemias les tienen apellidos, por ejemplo, si tuvieras una anemia, lo siguiente que tienes que valorar, Diana, es, bueno, le faltan eritrocitos, pero están chiquitos, están gorditos, están más o menos, ¿cómo están? Entonces, cuando tú tienes un eritrocito más o menos de peso normal, que es de 80 a 100, le llamamos anemia normocítica. O sea que son eritrocitos de tamaño normal, ¿sale? Luego tenemos la otra posibilidad, que es una anemia que esté de menos de 80, que le llamamos microcítica.
En este caso, pues miden menos de 80 fentolitros. Y si, por ejemplo, tú tuvieras una anemia que tuviera más de 100 fentolitros, le llamamos macrocítica, ¿sale? Macrocítica. Ok. Ahora, Diana, para ti es sumamente importante que sepas estas distinciones, porque cada una tiene una causa distinta al resto, ¿sale? Ajá. Entonces vamos a ver para empezar los tipos de anemia. Voy a borrar acá esta parte, ¿ok? Para explicarte eso un poquito. Has escuchado poquito de las vitaminas, ¿no? Supongo. Sí. Bueno. Hay vitaminas liposolubles y hay vitaminas hidrosolubles. La mayoría de las vitaminas te sirven para el metabolismo y demás. Luego, con mucho gusto, si quieres, hacemos una clase de vitaminas, pero ahí te va. Pero los eritrocitos más bien son la célula más abundante en el cuerpo humano, ¿ok? Ajá. Son la célula más abundante en el cuerpo humano. Y como todo, estás de acuerdo que tienen que provenir de médula ósea, ¿verdad? Ujú. También estábamos comentando que a pesar de que los eritrocitos no tienen núcleo, solamente tienen hemoglobina, cuando son células madre sí tienen núcleos, ¿sale? Ujú. ¿Recuerdas el término de mitosis? ¿Sabes qué es mitosis? No, no lo he escuchado. Ok, mira. Mitosis, Diana, es cuando una célula se divide en dos células. Por ejemplo, cuando un óvulo es fertilizado por un espermatozoide después de la fecundación, esas células se tiene que hacer mitosis, y mitosis, y mitosis, y mitosis, y mitosis, y mitosis. Entonces va aumentando el número de células hasta que al final del día tienes pues un bebito. Después de 9 meses de replicaciones, ¿sale? Entonces, es normal que una célula haga mitosis. Todo el día tus células hacen mitosis. O sea, de que una célula se hagan 2 células, ¿sale? Entonces, es lo que conocemos como mitosis. Para esto tienes que saber y entender que tenemos 46 cromosomas en nuestro núcleo. O sea, como provienen de la misma célula, o sea, tú y yo provenimos de un mismo óvulo, bueno, no el mismo, pues, pero tú en el tuyo y yo en el mío, pero son óvulos fertilizados, ¿no? O sea, fue un óvulo fertilizado que eventualmente se hizo, pues yo, y se hizo Diana. Sí. Ahora, ¿estás de acuerdo que si yo te tomo material genético de tu pelo, tiene que ser el mismo que el de tu dedo derecho del pie, gordo? O el de tu corazón, o el de tu hígado, o el de lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Todo tu material genético, en teoría, debería ser el mismo para ti. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces pasa prácticamente lo mismo a nivel celular. Entonces significa, Diana, que si tú tienes un eritrocito madre que tiene 46 cromosomas, a la hora de que se replique, tiene que hacerse 2 células, cada una con 46 cromosomas. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, para que esto pueda suceder, Diana, debemos, para empezar, el primer reto es duplicar el material genético, el ADN. Porque si no lo duplicas, pues te va a quedar 23 y 23, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces nos tiene que dar 46 y 46. Tú tienes que replicar prácticamente cada secuencia del material genético, por ejemplo. Tienes que reproducir adenina, guanina, citosina, uracilo y timina, que son las bases nitrogenadas del ADN, ¿sale? Entonces tú tienes que producir bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina, guanina, citosina, timina, ¿sale? Y el uracilo, pero el uracilo no es del ADN. Ahora, Diana, aquí hay un problema. Para tú poder producir timina, ocupas agregarle un grupo metilo, ¿sale? Un grupo CH3. Sin embargo, Diana, tú para poder metilarlo ocupas 2 vitaminas. Ocupas a la vitamina B7, que es el folato, y número 2, la vitamina cianocobalamina o B12. Si yo no tuviera o folata o vitamina B12, tendría sentido que yo no pudiera replicar el ADN, porque me faltaría timina siempre, yo no pudiera replicar el ADN de manera apropiada. Entonces, imagínate, tenemos una célula madre que tiene 2 eritrocitos hijos, cada uno con 46. Y cada una hace 2 eritrocitos más chiquitos, que también tenían 46.
Y esta de acá, igual. Date cuenta que mientras más la dividimos, más chiquito se hace la célula. Si tú no tienes vitamina de folato o vitamina B12, lo que pasa es que no puedes replicar el material genético de manera apropiada y se queda aquí. Entonces, el resultado es que tengas menos eritrocitos y que estén más gordos. Cuando tú tienes una anemia macrocítica, que se define como un volumen corpuscular medio arriba de 100 fentolitros, comúnmente, Diana, se debe a deficiencia de folato o de vitamina B12. Anemia macrocítica. Entonces, ¿cuáles son las causas? Por la deficiencia de las vitaminas B12 y el folato. El folato está prácticamente en todas partes. Entonces, si tú te replicas, necesitas de cajón folato, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué crees que a las embarazadas les dan suplemento de ácido fólico cuando están embarazadas? Por el bebé. Claro, porque es una célula que se está replicando y replicando. Y de hecho, si tú no le das el suplemento, si no tuviera suficiente aporte de ácido fólico, tiene malformaciones estructurales. Por ejemplo, tiene espina bífida o malformaciones neurológicas que pudieran tener problemas a largo plazo. Entonces, la vida real es que la deficiencia de folato en tu consultorio nunca va a llegar. Sin embargo, te puede llegar, y es común, sobre todo ahorita en el tiempo que estamos viviendo, deficiencia de vitamina B12. Porque la vitamina B12 casi exclusivamente la obtenemos de las carnes rojas. Esto significa que ¿en qué pacientes crees tú que puedan tener anemia macrocítica? Principalmente los veganos. Excelente. Ajá. En los veganos es el grupo de pacientes más común que debemos buscar intencionalmente anemia macrocítica. La realidad es que los humanos no somos veganos, no somos vegetarianos por el hecho de que si fuéramos veganos como los animalitos, no tendríamos enfermedad para empezar si nos faltara algún macronutriente, ¿no? Si bien es cierto que no somos veganos, afortunadamente se puede vivir como vegano en la actualidad, ¿sale? Y de hecho es mejor para el medio ambiente y demás. Yo no soy vegano, pero lo que voy es que sí se puede ser vegano y de hecho disminuye mucho tu huella ecológica. Entonces a lo que voy es que si alguien quiere ser vegano, nosotros como profesionales de la salud debemos apoyarlo y tratar de que sí suceda porque sí es mejor para el medio ambiente. ¿Y cuál es la solución en estos pacientes? ¿Decirle que coma carne? No. En el otro caso o el otro escenario es una anemia que se define como menos de 11 gramos sobre decilitro o menos de 40% de hematocrito, normocítica. Normo de normal, cítica de células, o sea, células de tamaño normal. Ahora, yo quiero que pienses que la única razón por la que tienes menos eritrocitos normales es porque se están yendo a alguna parte. Entonces, en pacientes con sangrado. Obvio, no es la única causa, pero es la más común, ¿sale? No es la única causa, pero sí es la más común. Pero la realidad es que casi no te va a llegar. O sea, por mucho va a ser esta y la otra que te voy a mostrar. Esta casi le toca más al médico. Y C, anemia microcítica. Entonces, significa que ¿cuántos tendría de volumen corpuscular medio? Menos de 80. Así es, menos de 80, totalmente. La única razón por la que tienes eritrocitos chiquitos, Diana, lo único que tiene es hemoglobina, perdón. Y la hemoglobina tiene dos partes, el grupo hemo, que en realidad está compuesta de hierro, y el grupo globina, que es la proteína. Recuerda que en realidad el hemo es el que en realidad nos ayuda para poder acarrear la sangre. Y la globina, pues, es la parte estructural de la proteína, ¿no? Entonces, dime si tiene sentido, Diana, que, por ejemplo, si yo no tuviera hemo, no hubiera tanta hemoglobina. Y tú para formar hemo ocupas hierro. Entonces, la causa más común de anemia microcítica es la anemia ferropénica, o sea que te falte hierro. Ahora, Diana, aquí hay otro reto. Tú tienes que saber, bueno, este hierro, ¿cómo está distribuido en el cuerpo? De hecho, para eso ocupas pedirle un perfil de hierro al paciente. O sea, lo correcto es que si tú ya le hiciste varias veces la biometría hemática, ves que tiene anemia, ves que están chiquitos los eritrocitos y ya van varias veces que le salen 2 o 3, pues tu siguiente misión es decir, ¿sabe qué, señor? Le voy a pedir un perfil de hierro.
para saber si en realidad lo que le está faltando es hierro, ¿no? Entonces, según lo que te estoy explicando, no toda anemia le falta hierro. Ya te estás dando cuenta que son como 3 tipos, son distintas, ¿no? O sea, no todas son iguales. Entonces, hay otras enfermedades que no tienes que saber, te voy a decir nomás las que necesitas, porque son las que te van a llegar en consulta. Otra forma de secuestrar el hierro es por una cosa que se llama la anemia sideroblástica, que es porque no se puede producir el grupo hemo. Afortunadamente no tienes que saberla, pero puede pasar por deficiencia de vitamina B6 también. Pero no lo voy a poner, porque no quiero confundirte. Entonces, la ferropénica. Pero también hay otra que se llama anemia de enfermedad crónica. ¿Qué es una enfermedad crónica? Son aquellas enfermedades que pues duren mucho y que tengan un grado de incapacidad muy alto, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga un tumor, una enfermedad autoinmune, una falla renal crónica, o sea, cualquier cosa que te produzca un estrés de manera crónica, ¿sale? Interesantemente, cuando una persona está estresada, libera muchas hormonas, por ejemplo, puede liberar cortisol, puede elevar hormonas del estrés como noradrenalina, adrenalina, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero entre estas también se producen unas cosas que se llaman reactantes de fase aguda, ¿sale? Reactantes de fase aguda. Y estos reactantes de fase aguda, entre ellos hay una cosa que se llama epsidina. Y la epsidina puede secuestrar el hierro y se parece mucho a la ferropénica porque también te da microcítica. Para distinguirlos ocuparías obligadamente un perfil de hierro. No creo que te llegue, pero a lo que voy es que si llega un paciente que tiene una anemia microcítica, pero tiene cáncer, es muy probable que sea por enfermedad crónica y no tanto por ferropénica. Y el tratamiento de eso no es sustituirle con hierro, sino que más bien es tratarle la enfermedad. Y finalmente vamos a poner por acá las talasemias. La talasemia. La talasemia es si tú tienes malformación de la globina, ¿sale? De la globina. Va de nuevo. Entonces tú puedes tener eritrocitos chiquitos porque tienes una hemoglobina chiquita. Puede ser chiquita porque te falta hemo, que puede ser por secuestrar hierro, ya sea ferropénica porque no tienes hierro, y el tratamiento es suplementarle con hierro, o porque está secuestrado el hierro como una enfermedad crónica, o porque bien las cadenas de globinas están mal formadas, por ejemplo, en las talasemias. Si disfrutaste del video, ayúdame dejando un like, comentario o bien suscribiéndote a mi canal. Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones si es que no te quieres perder del nuevo contenido. No tienes idea de cuánto me ayudas.